Hola, ¿cómo están mis queridos amigos de Relatos de la Oscuridad? Y bueno, pues comenzamos. Todos conocemos al personaje de Sonic, el erizo. Ha hecho muchas series y de hecho una de las series más conocidas fue la serie de Sonic X. Dentro de esta serie se muestra 7 esmeraldas muy poderosas, que el que las llega a tener tiene el poder total. Y bueno, pues ya sabemos mucho que dentro de las series como la de Sonic Boom actualmente es una serie donde también se habla de misterios y de predicciones tan exactas como los Simpson, hablando entre temas desde Illuminatis, Anunnakis y reptilianos. Y ya diciendo esto, comenzamos con nuestra historia. Alrededor de todo el mundo se han encontrado extrañas piedras, algunas con un poder muy extraño, algunas magnéticas, algunas como lo que sería las 13 calaveras de cristal, que de hecho hasta se hizo una película acerca de ellas de Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal. Hoy lo que les voy a contar es una historia que se contó desde la época, desde 1950 hasta 1990, lo que es en Ucrania. Y bueno, pues resulta que en la década de 1941 un arqueólogo soviético vino aquí a México, a lo que es la Ribera Maya, a las ruinas arqueológicas, a hacer unos descubrimientos. Entre ellos parece que encontró una gema que él mismo dijo que parecía una esmeralda, pero gigantesca, grande, como una bola de béisbol o 2 veces mayor que de ese tamaño. Pues resulta que de hecho él menciona que tiene una forma muy extraña y que era completamente de color hoja. Lo único extraño es de que esa extraña gema emanaba una extraña luz, como si fuera una extraña energía. Él cuando la vio se quedó sorprendido. Cuando la quiso tocar con la mano, esta le quemó. Inmediatamente la pusieron en un contenedor y le informaron a los de inteligencia de la KGB. Posteriormente le informaron a Moscú, a Joseph Stalin. Él mismo dio la orden de sacarla del país y llevarla a la antigua Unión Soviética. Y pues se la llevaron. Después de eso mucha gente empezó a comentar la historia. De hecho la Unión Soviética no daba mucho todo a conocer sus misterios, pero para presumir a Estados Unidos, en la década de 1950 pues resulta que hicieron videos como todos los que conocemos sobre implantes de cabezas, entre otros experimentos macabros que hizo la Unión Soviética. Y pues resulta que para presumir a Estados Unidos sacaron una pequeña información acerca de esta extraña gema, pero ya nunca se volvió a saber. Y los diarios de esa época poco a poco han sido desaparecidos. De hecho, los que aún los tienen de esa época, de esa fecha, pueden corroborar lo que estoy diciendo aquí. Como les digo, ahora estos periódicos de ese día en especial valen muchísimo. Pues resulta que ahora aquí empieza lo más macabro. En 1986 se hizo un experimento dentro de un reactor nuclear en lo que es una lejana parte de Ucrania. Resulta que un reactor explotó porque estaban diseñando un experimento de seguridad de la planta. Solamente que este les falló y explotó. Su mayor catástrofe fue una catástrofe gigantesca, que de hecho se dice que marcó a todo el mundo. Y aquí en esta historia hablamos de héroes reales y hablamos de gente que dio su vida no solamente por la Unión Soviética, sino por todo el mundo. Desde que les conté sobre lo de México, desde la Esmeralda, bien comenzamos con esta historia. Resulta que lo que pasó en Chernobyl nadie se cree lo que sucedió ahí. De hecho, hay muchas teorías que se mencionan que pudo haber sido un atentado terrorista de parte de Estados Unidos,
Y así solamente explicar por qué después de unos 8 años la Unión Soviética cayó. Y pues resulta que ha habido muchos temas de conspiración, que nadie se cree como un reactor, y de hecho el reactor nuclear de Chernobyl pues fue un reactor de los más mejores, y de hecho era uno de los más codiciados y envidiados de todo el mundo. De hecho ya se había hecho pruebas y era un reactor muy moderno, que de hecho hasta ellos, los mismos soviéticos, decían que podía ser levantado en la misma Plaza Roja. Pues resulta que la historia que les voy a contar es algo muy extraña. Un científico que trabajaba dentro del reactor, él comentó que una semana antes les llevaron unos contenedores que tenían unos extraños materiales de mecanismo, y entre una de ellas, esas cajas, venía una extraña gema. Él mencionó que era una piedra que emanaba, y pues solamente le decían que no hiciera preguntas, que tenía una extraña energía y que tenía que canalizar esa energía, digamos, en recipientes, como si fueran pilas, en lo que iban a servir pues para mantener un poco de esa energía dentro de esos contenedores, para usos militares. Solamente le dieron a conocer lo que debía de saber para realizar ese experimento, pero lo demás lo callaron. Pues él, como sabía que ya habían ido hasta la luna, pues al espacio, ellos pensaba que a lo mejor era traído de ahí, pero nunca se supo. Resulta que en esa noche el reactor 4 de Chernobyl, pues resulta que la central estaba activa. De hecho lo hicieron con unos pocos trabajadores, no con todos. Lo hicieron prácticamente en la noche, que para que nadie se diera cuenta. Pues resulta que su experimento era sacar un poco de esa energía y meterla dentro de esos contenedores, y a la vez canalizar esa energía. Esa extraña energía se podría canalizarse por medio de la energía nuclear, por medio de un reactor muy poderoso, pues ese era el más poderoso que tenían en el país. Pues empezó el experimento. Aparentemente todo funcionó bien, pero llegó un momento que el sistema de enfriamiento ya no pudo enfriar las calderas, y la energía empezó a acumularse. Empezó a acumularse, y finalmente pues ellos se dieron cuenta que algo iba a pasar. No solamente una fusión de reactor, sino que algo más extraño. Ellos lo que hicieron pues fue tratar de sus antiguas computadoras que tenían y sus antiguas consolas de mando. Simplemente tenían que tocar un botón de apagado de emergencia del reactor, pero este botón se trabó, todo se trabó. Resulta que ellos lo quisieron hacer manualmente, pero ya algo empezó a fallar. De hecho eso se cree que los reactores pues empezaron pues a fallar algunos, pero no todos. Algunos sí lograron apagarse a tiempo. Solamente que el problema ya no era la energía nuclear, sino la energía que se encontraba abajo. Abajo tenían como un piso especial, donde los bloques de hormigón, creo que sí eran de hormigón, pues resulta que se escuchaba abajo que algo golpeaba, y ellos pues todo su conocimiento en radiación y en cosas nucleares no se explicaban eso. Simplemente si hay una explosión, y ya. Esto se escuchaba como si hubiera algo abajo que trataba de salir. Finalmente, a la 1 de la mañana, todos esos bloques salieron disparados y hubo una gigantesca explosión dentro de la sala. Algunos que estaban ahí murieron automáticamente, y otros lograron salir, pero ya era demasiado tarde. Las personas que estaban cerca vieron como el reactor salió volando, disparado por los cielos, y volvió a caer. Pero resulta que ya el siguiente día las autoridades soviéticas ya les habían informado lo que había pasado. La tragedia, una de las peores tragedias ocurridas en todo el mundo, ni lo que había provocado la Segunda Guerra Mundial y todas las guerras del mundo que ha habido, no se superaba con lo que estaba pasando hoy.
Resulta que una nube extraña, de una extraña radiación, acumulada ya con la radiación normal que se encontraba de esa zona, resulta que se hizo como una forma de un pétalo, cubrió lo que era toda Ucrania, llegó a Moscú y dio 3 veces al globo terráqueo. Al mundo lo cubrió prácticamente en solamente un día. De hecho, los demás países, sus detectores de radiación detectaron que algo no andaba bien. Algo andaba, una radiación tremenda, y todo concordaba que salía de una parte de Ucrania. Automáticamente la Unión Soviética mandó el equipo más importante de ahí, porque ellos sabían que algo iba a pasar. Iba a haber una explosión mayor o algo más estaba pasando ahí. Resulta que para alguien tenía que bajar al reactor y sacar la gema dentro de esa zona, sacarla, digamos, del sistema de máquinas. Y pues para ello fue algo muy extraño lo que sucedió. Esta historia que de hecho la cuenta, digamos, este mismo señor, no solamente esta historia la pueden conseguirla en todas partes, pueden buscar ustedes mismos, no es algo inventado, pero la Unión Soviética, ellos ya habían investigado durante mucho tiempo sobre los viajes espaciales. Ellos habían diseñado robots muy avanzados para su época para exploración lunar, y pues eran robots que se coordinaban muy bien en el espacio, podían aguantar radiaciones solares muy intensas y capaces de aguantar al fuego. Resulta que cuando mandaron esos extraños robots tecnológicos a la central nuclear, estos robots de una forma muy extraña se descontrolaban, se descoordinaban, y todos se terminaban aventándose, como suicidándose, dentro de un boquete gigantesco que había donde emanaba toda la radiación. Nadie se pudo explicar esto, por qué la radiación podía afectar también a los aparatos. Era algo que eso nadie se lo explicaba. De hecho, muchos helicópteros también fallaron. De hecho, una de las imágenes muy famosas del fotógrafo Igor Kostin fue cuando la tomó, cuando un helicóptero de carga extrañamente pues chocó contra una barrera de metal que había y se precipitó al fondo de ese enorme agujero. El fotógrafo Igor Kostin él mismo mencionó que parecía como un hoyo, un boquete hacia el infierno, un hoyo que se veía la muerte. Finalmente la Unión Soviética no pudo enviar ni la mejor tecnología militar para controlar eso, y la radiación seguía saliendo más y más. Pero la Unión Soviética sabía que no solamente era problema de la radiación, sino que también era otro problema lo que estaba ahí abajo. Y pues resulta que ellos enviaron algo pues rápido pues para contener esto. Antes que nada les quiero decirles que, ya comentándoles este tema, en el año 2006 se sacó un juego llamado Sonic, el realizó en 2006. Resulta que en este juego tiene un drama muy importante sobre un ser llamado Ibris y Metfilis. Resulta que hay una escena muy curiosa, que ellos igual están experimentando con una extraña energía. No se ve que sea una gema, pero sí una extraña energía. Y de repente pasa lo mismo, que cuando esa energía llamada Ibris ya no la pudieron controlarla, misteriosamente explotó, matando a todos dentro de esa pequeña habitación. Y esa energía salió para dominar al mundo, iba a controlar el pasado, el presente y el futuro. Iba a aniquilar a todos dentro de este mundo, y salió contaminando a todos. Muy curioso con lo que pasó en Chernobyl. Cuenten lo que se cuente con la historia oficial que se cuenta, y si tomando en cuenta sobre la historia sobre este señor que trabajaba en el reactor, pues
muy curioso. De hecho, de todas maneras, embona muy bien las dos historias, la historia real y la otra historia, supuestamente ficticia. Qué curioso, ¿no? Resulta que al final Sonic, Silver y Shadow son los que salvan al mundo de esta energía extraña. Lo que pasó realmente no fueron solamente 3 héroes, fueron millones y miles de héroes que dieron su vida, no solamente por su país, sino por el mundo. Como les digo, la Unión Soviética se quedó impactada. De hecho, después de que habían sido una nación de las más poderosas de todo el mundo, un imperio dominante, en ese preciso momento, ni el presidente, ni la KGB, ni el ejército, ni nadie sabía qué hacer. No sabían a quién darle una orden específica, una orden para que hicieran algo. Finalmente vieron que la tecnología no funcionaba y pusieron a otros héroes. Ellos fueron llamados los liquidadores. Soldados soviéticos y personas campesinos de la zona, pues sabían, algunos no sabían por el desconocimiento de la radiación, pensaban que era algo normal, y otros que sí sabían lo que era lo que estaba pasando, pues llegaron pues de todos a la concordancia de que tenían que ayudar, y pues se pusieron sus antiguas máscaras antigases, el equipo, y subieron al tejado. Su trabajo era limpiar el reactor de los escombros para que después ya pudieran pasar los de descontaminación. Muchos de ellos contaban de que cuando se subían ahí era algo muy extraño, ahí se sentía realmente algo, una energía muy pesada, ¿no? Y no era la energía nuclear. De hecho, hay de los varios liquidadores donde se cuentan que de repente ellos iban caminando, sus compañeros, y de repente caían muertos al instante. Y ellos, pues con sus contadores Röntgen, que esos contadores son para detectar en dónde hay radiación, pues detectaban como unas extrañas bolas invisibles de energía que se encontraban en un cierto lugar, y si tú llegabas a toparte con una de ellas o las llegabas a rozar, morías al instante. De hecho, tuvieron que evitándolas de un mapa que hicieron de compañeros muertos. Solamente así las podían evitar. Y poco a poco se fueron acercando ahí. De hecho, algunos también liquidadores contaron su historia antes de morir, pues que hubo un compañero que sintió que de repente algo invisible lo jaló y se lo querían llevárselo dentro de ese gran hoyo, solamente pues que todos sus compañeros lograron sacarlo de ahí. Finalmente estos liquidadores pudieron limpiar esto y pudieron llegar un poco más abajo, donde estaba esa extraña gema. La historia oficial se menciona que los liquidadores limpiaron y se hizo y algo muy curioso también es de que arriba de ese reactor se construyó una especie como de sarcófago. En ese lugar, un sarcófago para contener la energía. Es un sarcófago de hormigón, de un material muy, muy potente que puede canalizar la energía, y pues va a durar, digamos, unos años. Y digamos, ese gran sarcófago de ahí. Solamente que eso sí, a mucha gente se le hace muy extraño. ¿Para qué hacer un sarcófago? Era como si querían, digamos, tapar algo o encerrar a alguien allí o algo. Muchos se cuenta pues que era la misma gema que la tuvieron que, digamos, encerrar de ahí porque se había, digamos, fusionado, digamos, con el actor. Entonces tuvieron que hacer eso pues para que no hubiera, digamos, una explosión, y posteriormente que algo salía de ahí. Pues finalmente este señor cuenta pues que ya los liquidadores, pues finalmente estos grandes héroes pues murieron de una forma de las más peores. Algunos de ellos pues prácticamente se derritieron a través de unas semanas. La radiación los mató completamente, y pues él mismo después contó que en un informe que pudo salir de ahí de Chernobyl, pues pasó de que realmente lo que estaban tratando de investigar era sobre un extraño ser, que parece que era un ser que sí tenía una energía muy poderosa, pero era un ser que solamente estaba esperando a ser liberado.
Después de esto, parece que la Unión Soviética pues ya no pudo mantenerse en pie por mucho tiempo. De hecho, soldados que estaban en Afganistán, en la guerra esa, tuvieron que salir de ahí y ir a apoyar a la Unión Soviética, a lo que estaba pasando, imagínense. Pues resulta que el país invirtió mucho dinero en esa ocasión y por eso se dice que la Unión Soviética cayó. Quedó, de hecho, hasta tuvieron que pedir ayuda hasta Estados Unidos, entre otros países, Francia, Alemania, Europa, pues porque ya la Unión Soviética ya se había quedado sin dinero después de eso. Y pues después de todo eso, las centrales de inteligencia estadounidenses, entre otras, pues vieron lo que está sucediendo y pues algunos decidieron ayudar porque realmente pues sí, esto es algo que a todos nos tenía que importar, porque esto ya no era de países o de guerras o de banderas, sino porque realmente era la lucha y la supervivencia de todo el mundo, digamos. Pues resulta que muy curiosa historia lo que cuenta este señor, que parece que fue un accidente digamos de una gema extraña y de un extraño ser. Lo más curioso, y esto ya por último que les quiero contar, es de que en la serie, digamos, en la serie, ¿no? En el videojuego de Sonic se ve como una extraña neblina, una extraña niebla de color morada, sale y contamina a todos. Hasta la fecha, en el internado de los niños de Ucrania que está en Kiev, resulta que ahí es un internado donde los niños que tuvieron mutaciones temibles por los efectos de la radiación de Chernobyl, pues resulta que ellos hasta la fecha hacen dibujos donde ellos cuentan lo que pasó, que una extraña neblina muy similar a la del juego de Sonic sale y mató a todos. Pues resulta que hasta la fecha las famosas patas de elefante, que de hecho ni siquiera yo lo digo, lo sacó Dross en un video también, muchos blogueros de internet lo sacaron también, sobre las famosas patas de elefante. Estas patas de elefante así llamadas, no porque sean patas de elefante, sino por su forma que tienen, no se explican los científicos por qué se hicieron, no se explican por qué, no se sabe, no hay nada, no hay ninguna forma que se explique esto. Y sin embargo, si llegas tú a arrancar un poquito de estas, ya es un peligro gigantesco. También cosas que no se pueden explicar del caso de Chernobyl es que por qué un bosque se volvió de repente de color naranja, como sangre. Un bosque siniestro. También se cuentan muchas cosas muy extrañas en Chernobyl. Y pues, realmente la Unión Soviética se esconde grandes misterios. Lo más curioso es que recientemente en Fukushima también pasó algo similar. Solamente pues que aquí fue un accidente normal, y de hecho la prueba de ello es que Japón hasta la fecha sigue. Y esa parte pues sí está contaminada, ¿verdad? Y la están tratando de descontaminar, pero el problema no fue mayor. De hecho, todo Ucrania realmente sí está en efectos de la radiación. De hecho, la gente se enferma más de cáncer en ese lugar. Y pues Rusia se salvó por un poquito se salvó, pero ahí está. Y bueno, mis queridos compañeros, espero que les haya gustado el video. Díganme ustedes a ver qué opinan. Ya llevamos 25 minutos. Y bueno, nos vemos hasta la próxima en Relatos de la Oscuridad.